Para aprender el tema de división de polinomios, hay tres cosas muy importantes que tenemos que conocer o dominar antes de empezar con el tema. La primera es leyes de los signos. La ley de los signos es básicamente si multiplicamos o dividimos signos iguales nos dan resultados positivos. Si multiplicamos o dividimos signos diferentes nos dan resultados negativos. Eso a lo largo del tema pues ya lo han ido manejando, entonces yo creo que se les ha de quedar ya bien grabado. La otra es leyes de los exponentes. En este caso, para el tema de división de polinomios, las leyes de los exponentes que más vamos a usar van a ser las siguientes. La que es la de fracción, que tenemos una misma base con exponentes diferentes. El resultado de esto es la misma base y se resta este con el exponente de abajo. ¿Ok? La otra ley de los exponentes que vamos a utilizar también mucho es la de la multiplicación. La de una base A, un exponente m, con otra base A con exponente m. El resultado es la misma base y los exponentes se suman. ¿Ok? Cuando se dividen bases iguales con exponentes diferentes, se restan. División, resta. Multiplicación, exponentes se suman. Y otra de las leyes de los exponentes que vamos a utilizar frecuentemente aquí, en los ejercicios que les voy a poner, serán la siguiente. Si tenemos una base, cualquier base que sea, pero con un exponente negativo, ¿ok? En lugar de que sea un exponente así positivo normal, tenemos un exponente negativo, el resultado va a ser, si tenemos este, lo vamos a hacer así. Vamos a dividir 1 entre la base y su exponente, ¿ok? Pero en este caso, en el denominador del resultado, el exponente será positivo, ¿ok? O sea, es decir, si tendríamos, por ejemplo, x a la menos 2, el resultado sería 1 sobre x al cuadrado. Así sería el resultado. Bien, estas son las leyes que más vamos a ocupar en los ejercicios que les voy a poner. Leyes de los exponentes para que las tengan bien presentes. La otra cosa importante para empezar el tema es dominar las divisiones con números enteros. Es decir, este tipo de divisiones, por ejemplo, si dividimos 132 entre 16, o sea, este tipo de divisiones son las que tenemos que dominar. Vamos a ver bueno, los siguientes ejercicios de división de polinomios. Vamos a empezar a dividir primero un monomio entre un monomio. Vamos a comenzar con estos 4 sencillos ejercicios. El primero, vemos que tenemos 2 a la quinta entre 2. De acuerdo a las leyes de los exponentes, si vemos que tenemos una base igual, es decir 2 y 2, lo que va a pasar es que ponemos la misma base, que es 2, y restamos sus exponentes, que es 5 menos el exponente de este es 1. Nuestro resultado será 2, 5 menos 1 a la cuarta, ¿ok? Este lo podríamos tomar como resultado. Como tenemos un número entero, podríamos sacar el resultado pues simplificado o exacto, simplemente obedeciendo a lo que nos dice el exponente, que el 2 se va a multiplicar por sí mismo 4 veces, es decir, así, 2 por 2, por 2 y por 2. El resultado sería 2 por 2 es igual a 4, luego 4 por 2 es igual a 8, y 8 por 2 es igual a 16. Entonces 16 es el resultado de nuestra 2 quintos entre 2. Bien, en el siguiente ejercicio tenemos x sobre o entre menos x al cubo. Bueno, aquí esta división, como el de acá, por ejemplo, teníamos los dos positivos, no hay problema, simplemente pasábamos la base así. Pero en este caso tenemos un positivo y un negativo. Lo que hay que hacer primero que nada siempre es checar los signos y realizar la operación de los signos. En este caso, este positivo está dividiendo al negativo de acá, más entre menos es igual a menos. Ya que hicimos la operación de los signos, seguimos con los siguientes pasos. Como es la misma base, ponemos x y ahora toca restar los exponentes. En este caso, este tiene exponente 1 y le restamos al exponente de abajo, que es 3. El resultado nos quedaría menos x, 1 menos 3 es igual a menos 2. Vean aquí que nos quedó una expresión con un exponente o una base con un exponente negativo. ¿Qué hacíamos si teníamos un exponente negativo? Si teníamos un exponente a la menos n, lo que pasaba era, el resultado iba a ser 1 sobre la base y su exponente, pero en lugar ya de ser negativo va a ser positivo abajo. Entonces eso mismo vamos a hacer con este resultado.
como es negativo, lo que vamos a hacer es dividir esto, 1 entre x, y en lugar de que sea negativo, lo ponemos positivo. Era menos x, y para que nuestra expresión quede, nuestra fracción quede más concreta, vemos aquí que tenemos este signo menos, y acá positivo. Vamos a dividir estos signos, más entre menos es igual a menos. El menos lo colocamos afuera, y nos queda así, menos 1x al cuadrado. Este sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio tenemos x al cuadrado y entre x a la cuarta y al cuadrado. Bien, como los dos son positivos, no nos va a afectar en dado caso, no tenemos que hacer la multiplicación como acá, más por menos. Aquí sería más por más, nos da más, ¿okay? Entonces no es necesario hacer ningún cambio en signos. Tenemos las mismas bases, perdón, aquí esta línea no va. Tenemos la base x, que esta tiene exponente 2, se va a restar con el exponente 4 de su similar, que está aquí abajo. Después tenemos las bases y, una con exponente 1 y la otra con exponente 2, entonces vamos a restar 1 menos 2. El resultado entonces quedaría x a la 2 menos 4, 2 menos 4 es igual a menos 2. Y luego y, 1 menos 2 es igual a menos 1. En este caso, cuando tenemos, nos queda un exponente que es a la menos 1, este menos 1 sí es necesario escribirlo, a diferencia de, por ejemplo, cuando tenemos una base exponente a la primera potencia, simplemente queda la base y sabemos que está elevado a la primera potencia. Pero cuando tenemos un exponente menos 1, sí es necesario denotarlo. Bien, ahora como tenemos dos bases con exponentes negativos, lo que hay que hacer es aplicar esta propiedad para los dos. Como los dos son negativos, los dos van a ir abajo en el denominador de nuestra fracción resultante. Entonces hacemos la división de 1 entre x al cuadrado y y a la primera potencia. Como negativo sí es necesario escribirlo, pero cuando está elevado a la primera potencia y es positivo no es necesario escribirlo, entonces quedaría más o menos así, pero entonces sabemos que este 1 no es necesario escribirlo. Y entonces este sería nuestro resultado. El siguiente ejercicio tenemos base A, base B y una base C. Vamos a empezar con las bases semejantes, bueno, que esta base igual, que es A, restando sus exponentes, que es 3 menos 6. Luego tenemos base B, que es 2 menos 4. Y por último tenemos la C, que no tiene con cuál otro dividirse. Entonces simplemente lo colocamos aquí. Ahora el siguiente procedimiento es simplemente realizar la resta de sus exponentes. De la A tenemos 3 menos 6 es igual a menos 3. Luego tenemos B, que es 2 menos 4 es igual a menos 2. Y por último tenemos la C, que está elevada a la primera potencia. ¿Ok? Bien, ahora entonces tenemos dos bases con exponente negativo y una base con un exponente 1 pero es positivo. Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer la división entre 1, colocar en el denominador las bases que son negativas, que es A, en lugar de ser negativo, aquí lo vamos a poner a 3, y B al cuadrado. ¿Qué va a pasar con la C? La C se va a quedar arriba en el denominador de la fracción resultante. ¿Y qué va a pasar con este 1? Estos dos, al colocarlos así, se están multiplicando, entonces nuestro resultado sería 1 por C, pues simplemente es C. Y abajo ya nada más colocamos A al cubo, B al cuadrado. Y así sería entonces nuestro resultado. Vamos ahora a resolver estos tres ejercicios. En el primero, lo primero que tenemos que hacer es dividir lo que son los coeficientes. Es decir, 6 entre 2 es igual a 3. Después tenemos una x al cubo, pero en el denominador no tenemos ninguna x. Entonces lo que va a pasar es que se va a quedar simplemente así, x al cubo. Luego tenemos que dividir esta y con esta y, lo cual nos dará un resultado al restar sus exponentes, que sería 2 menos 2, este es el cuadrado, este es el cuadrado, lo restamos. Y por último, la z no tiene con qué dividirse, pero como la z está entonces en el denominador, entonces esta z se va a tener que quedar ahí. Esta z no puede pasar para arriba, en el numerador, entonces se queda aquí. O sea, este 2 y esta y pasan arriba, ya que sí tuvieron con cuál dividirse, pero la z, al no tener con qué dividirse y estar en la parte del denominador, se queda así. Al final entonces nada más resolvemos así, 3x al cubo
y luego y, que es 2 menos 2, nos daría igual a 0. Entonces, simplificado, ya solamente quedaría x al cubo, y a la 0. Sabemos que todo número elevado a la 0 potencia es igual a 1, ¿no? Nos quedaría z, y entonces pues sería 3x a la 3 por 1, sería lo mismo, 3x al cubo sobre z. Y ese sería entonces nuestro resultado. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos a aplicar lo mismo que hicimos aquí arriba. Primero dividimos lo que son los coeficientes. 30 entre 5 es igual a 6. Después tenemos dos bases a. Una tiene exponente 5 y la otra tiene exponente 3. Luego la b cuadrada no tiene con cuál dividirse, entonces pasa simplemente así. Y la c tampoco tiene alguna otra c con la cual se pueda dividir, entonces como está en el denominador, ponemos una línea de cociente y ponemos la c de aquí abajo. Entonces ahora resolvemos nada más esto, que es a5 menos 3 es igual a 2, quedaría a al cuadrado, b al cuadrado sobre c. Este es nuestro resultado. Con el siguiente ejercicio